Segunda de Reyes, el capítulo 13, versículo 20 y versículo 21. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20 y 21. Leo de la Reina Valera 2020. Eliseo murió y lo sepultaron. Ese mismo año vinieron bandas de moabitas a la tierra. Y sucedió que estaban unos sepultando a un hombre cuando de pronto vieron una de estas bandas. Entonces arrojaron el cadáver al sepulcro de Eliseo. Pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Estamos en la serie Milagros. ¿Me acompañan con una oración? Padre, en este momento queremos pedirte que tomes absolutamente el control de este espacio. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, que vamos a meditar sobre esta historia, quiero pedirte, Señor, que estés con nosotros. Quiero pedirte sabiduría, quiero pedirte discernimiento, Señor. Entrego este momento en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, esta semana algunos con los que ya nos estuvimos saludando en la puerta de afuera me preguntaban qué tal la semana, cómo ha estado todo. Pesada, sí, estuvo bien pesada esta semana y justamente la rematamos anoche. Los últimos 2-3 días la rematamos un poquito más agitado, un poquito más fuerte. Y tuvimos la oportunidad de cumplirle un sueño que tenía el pastor Richard, que estaba aquí en Medellín, y tenía un sueño de hace 20 años atrás, más o menos 23 años atrás, y él quería ir a conocer Armero, las ruinas de Armero, donde ustedes conocen, allí donde ustedes saben la historia de esta parte del país, que sufrió una avalancha a raíz del volcán del Nevado del Ruiz. Y entonces fue una tragedia absoluta. Y él siempre tenía conoció a una persona sobreviviente del lugar, y él siempre tuvo en la mente: oye, yo quiero conocer este lugar, yo quiero ir. Y ahora que estábamos acá, de repente nos dice: oye, ¿y si me llevan a Armero? Y dije: ok, vamos, ¿por qué no? Y tomamos la decisión en una tarde, en una conversación que teníamos allí con él. Dijimos: ok, vamos, y hicimos los planes, y al día siguiente nos fuimos temprano hacia Armero. ¿Tienes el video allí? Y esto fue parte de lo que encontramos cuando tú llegas allí a Armero. Apágate la luz de aquí del frente. Eso, para que se vea un poco mejor. El que va adelante es un ciclista que es guía de aquel lugar. No sé por qué el video no tiene buena. Ok, ahí sí ya está cogiendo mejor. Ustedes ven a los lados las casas en ruinas completamente, todo en ruinas, todo deshabitado. Haz de cuenta una ciudad fantasma. Es la segunda vez que yo logro ir a Armero. Y en esta segunda vez no fue tan pesado como la primera vez. Si ustedes piensan o creen que el pastor Richard habla muy rápido, deberían escuchar al guía que iba allí en bicicleta, porque era como estar escuchando al pastor Richard en 2X. Así es que no era mucho lo que le podíamos entender al hombre, porque iba a una velocidad impresionante, que nosotros nada más nos quedábamos mirando con Camilo, con el pastor, y decíamos: ¿tú lo estás entendiendo? Y yo miraba a mi esposa y yo le decía: oye, no le estoy entendiendo absolutamente nada. Pero se sabe ya el relato de tal forma que él habla a una velocidad impresionante. Y nos sorprendió esta parte. Incluso al final el pastor Richard jocosamente habló al respecto de aquel hombre. Pero nos lo encontramos ya finalizando la tarde que llegamos. Nosotros llegamos tipo 4:30 de la tarde a Armero. Era el único guía que quedaba. Así es que entramos a la ciudad y vimos un poco acerca de la historia. Las imágenes que ustedes veían allí, las imágenes de las ruinas de Armero, y fue impactante, fue realmente impresionante. Esta no me la muestres todavía, tranquila, hagan de cuenta que no vieron nada. Pero
era impresionante porque tú llegas y desde que tú entras por la carretera principal, volteas a mirar y a un costado está lo que era el hospital y es como si tú estuvieras parado casi en el segundo piso del hospital. O sea, hay un piso completo sepultado por la lava que cayó en esa ocasión. Y cuando empiezas a entrar a la ciudad, hay una parte donde, que fue la que les mostramos en el video, donde hay casas aún, las ruinas de las casas que quedó, las paredes que quedaron, y lo mismo, tú ibas caminando y de repente volteábamos a mirar y veíamos el dintel de la puerta y decíamos, ven, este era el primer piso. O sea, estamos casi en el segundo piso de la casa. De ahí para allá todo estaba totalmente sepultado, no sumergido, sino sepultado, sí, enterrado. Y hay una parte donde tú te vas más abajo de la ciudad y allí sí es que no hay absolutamente nada. La primera vez que yo fui se sentía una sensación fuerte, había algo fuerte allí, tú sentías algo, un ambiente pesado. Esta segunda vez que yo fui, yo estaba tranquilo, de pronto no lo sentí, lo hablábamos con mi esposa estaba también un poquito tranquila, pero Raúl, que iba con nosotros, tan pronto se bajó de la camioneta, se me acercó y me dijo, oye, papá, siento esto, siento un ambiente pesado. Y yo le decía, sí, es real. Cuando yo fui la primera vez, tú sientes un ambiente pesado porque tú no sabes cuántas personas hay allí sepultadas a cada paso que tú das. Y pudimos ver un poco el tema de la historia, un poco de Armero. De hecho, cuando tú te bajas, vas por la carretera principal y está Armero, hay una pancarta grande, hay una valla grande con una cantidad de fotos de niños y dice, los niños desaparecidos de Armero. Y son niños que están desaparecidos y nadie sabe absolutamente el paradero de esos niños. No se sabe qué pasó. Algunos sobrevivieron, tal vez otros no. Y cuando yo veía todo esto, pensaba en Armero como una ciudad sin esperanza. Tú llegas a este lugar y tú no ves esperanza por ningún lado. Lo único que ves es una cantidad de árboles que han surgido, que en medio de las casas empiezan a crecer árboles y destruye todo lo que queda. Incluso nos llamaba la atención un árbol que veíamos que ha lanzado como un estilo de raíz por encima de toda la pared, en todo el borde de la pared, y después cae. Y decíamos, increíble cómo la naturaleza empieza a recobrar lo que le pertenece. Pero tú no ves esperanza como tal, una esperanza de vida, tú no encuentras allí. Tú ves ruinas, tú ves que una ciudad que no fue capaz de volver, no la pudieron, no es que no haya sido capaz, sino que no pudieron volver a reconstruirla. Por más que sucede, tú ves en la historia de nuestro país, en los años 90, en la década de los 90, cuando fue el terremoto del eje cafetero. Una ciudad que casi también se destruye por completo, pero volvieron a reconstruir, volvieron a reformar, y allí siguen habitando y no hay ningún problema. Pero Armero no la pudieron reconstruir. No es posible reconstruirla. Es una ciudad sin esperanza. Y tú pisas ese lugar y sientes que no hay esperanza allí. Y empiezas a caminar y empiezas a ver, es más, las casas, hay gente que parece que son como familiares o tal vez son sobrevivientes y van y sitúan donde estaba la casa ubicada y entonces cogen los árboles y los cortan para que como que la maleza no termine de opacar todo. Y había una casa allí, una pared, una fachada de una casa, y allí van y ponen lápidas en las paredes de las casas. En las fachadas de las casas ponen cruces, ponen lápidas. Y yo miraba todo esto y yo decía, oye, aquí no hay esperanza de vida. Aquí no hay esperanza absolutamente de nada. Y reflexionaba un poco y me daba cuenta que en nuestras vidas sucede algo muy similar. Vivimos pruebas, vivimos derrotas, vivimos fracasos, vivimos enfermedades, vivimos rupturas, vivimos con deudas. Y entonces empiezan ¿cuántos tienen deudas? ¿No? Empiezan los bancos a llamar, empiezan los acreedores a llamar.
porque necesitan que hagas el pago y no lo has pagado a tiempo, y es una llamada tras otra, una tras otra, ya como que tú no quieres contestar y volteas a mirar y sabes que es un número desconocido y prefieres no contestar porque sabes que es el acreedor que está detrás de la deuda que tú tienes. Y a veces perdemos la esperanza, porque dices, no, hay una salida y posiblemente es otro préstamo que te van a hacer, o posiblemente es un dinero que va a entrar por otro lado, pero el dinero no entra y no entra y no entra, y como que tú sientes que pierdes la esperanza. Y pasa lo mismo que con los habitantes de Armero. Te conviertes en una ciudad, en una persona sin esperanzas. Tienes una prueba tras otra. No sé si les ha pasado, pero es constante en nosotros los cristianos, que de repente viene una prueba y tú dices, ok, listo, una prueba. Y estás saliendo de esa y pum, viene la otra. Y tú dices, ok, vamos, segundo round. Y viene la otra, tercera, y uno dice, oye, pero ya. Tercera, cuarta, y uno dice, oye, pero ¿qué está pasando? No hay nadie más. Bueno, ok, no eres el único. Si tú estás sintiendo eso, quiero decirte que acá hay un ejército de personas que siente exactamente lo mismo que tú has sentido, porque a mí me ha pasado. No eres el único, no eres la única. Y de repente de tanta prueba, de repente uno dice, oye, como que no hay salida. No encuentro una forma de salir de esto. Perdemos el sentido de todo. Sentimos que todo está perdido, no hay esperanza y no vemos una salida. Y cuando tú no ves una salida, empiezas a perder la fe. Pierdes la fe. Oye, tú, una enfermedad. Enfermedad tras enfermedad, posiblemente pérdida tras pérdida. Hace una semana, en esta semana que transcurrió, me senté en una reunión con todo el tema del concierto y volví a ver una persona que estuvo con nosotros el año pasado en toda la logística, en todo el tema del evento, del concierto. Y estaba mal, pero mal, llegó mal. Estábamos incluso hablando y le dijo agua, y yo no había tomado aún del vaso de agua que me habían dado y le pasé el agua mía porque venía mal. Y de repente dice, como que respiró, seguimos en la conversación y más adelante dice, es que yo siento que no voy a poder. Yo siento que no puedo. Hace un año exactamente muere mi papá por cáncer. Hace 2 meses acabo de enterrar a mi hermano porque murió de cáncer. Y acabo de venir del hospital porque mi hermano, por un procedimiento malo de los médicos, está delicado de salud y casi que no logro que lo atiendan. Y todos nos quedamos mirando y le dijimos, ¿qué haces acá? Vete para la clínica con tu hermano. Y dijo, no, siento que no voy a ser capaz de soportar todo esto. Una pérdida tras otra pérdida, un problema tras otro problema, y sentimos que la fe está muriendo, está desvaneciendo. Yo siento que ya no doy más, no voy a ser capaz con tanto. No sé si solamente me ha pasado a mí, pero según las caras que veo, creo que más de uno estamos sintiendo esto. Y el contexto del milagro, de la cita bíblica que estábamos leyendo, allí en Segunda de Reyes, el capítulo 13, me llamó muchísimo la atención. Porque cuando tú lo lees, Eliseo murió y lo sepultaron, y ese mismo año vinieron bandas de moabitas a la tierra, y sucedió que estaban unos sepultando a un hombre, cuando de pronto vieron una de estas bandas. Entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Y tú dices, wow, tremendo milagro. O sea, Eliseo después de muerto seguía haciendo milagros. Digamos que Eliseo no es Eliseo. Y uno dice, wow. ¿Y por qué? Porque déjame decirte una cosa, cuando estamos hablando de milagros y Dios hace un milagro en una vida, hace un milagro en una persona, obra de una forma milagrosa, es porque tiene un propósito específico.
Dios no está esperando como la lámpara de Aladín, esperando que tú le pidas un deseo, que tú le pidas algo que tú quieres para Él obrar el milagro y ya. Señor, a ver, ¿qué quiero hoy? ¿Qué quiero hoy? Yo quiero cambiar de carro. Señor, dame un carro porque no tengo carro. Y Dios dice, ok, vamos a obrar un milagro, y va a llegar alguien y te va a decir, Andrés, te voy a regalar el carro que estaba soñando. Wow. No, ese no es Dios. Dios no obra de esa manera. Cuando Dios obra milagros porque tiene un propósito específico. Entonces, cuando tú lees este texto, si Dios obró ese milagro con esa persona que había muerto, es porque tenía un propósito específico. La pregunta es, ¿cuál era el propósito? Y para poder entender cuál era el propósito, tienes que irte unos versículos arriba. Y empiezas a ver que de repente, versículo 14 en adelante, empiezo a contarle rápidamente. El profeta Eliseo está enfermo, va a morir, y el rey Joás se entera y va y habla con él y le dice, padre mío, tú has sido como el ejército de Israel, tú has sido como esos caballos de pelea. Prácticamente le está diciendo, tú vas a morir, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces Eliseo le dice, ok, toma el arco y toma las flechas. Y el rey toma el arco, toma las flechas, y el profeta pone las manos sobre las manos del rey y le dice, ok, lanza una flecha por la ventana. Y el rey coge y lanza una flecha, y el profeta le dice, flecha de salvación del Señor y flecha de salvación contra Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Después, versículo 18, le dice, toma las flechas. Y el rey toma las flechas. Y el profeta le dice, golpea al suelo. Y entonces el rey coge las flechas y golpea 3 veces. Y después de golpear 3 veces solamente, el profeta siente rabia y le dice, pero ¿por qué golpeaste solamente 3 veces? Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras exterminado del todo, absolutamente del todo, a los sirios, a tus enemigos. Pero como lo golpeaste solamente 3 veces, solo 3 veces los vas a derrotar. Y fue la profecía que el rey Joás recibió. Cuando tú sigues leyendo, el versículo 20 habla acerca del milagro que sucede. Ok, espérame, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque allí no hay un subtítulo, aquí no cambia la historia, sino que continúa la historia. Y los estudiosos bíblicos, después de que tú haces un exégesis del tema, encuentras que lo más probable, porque dice que ese mismo año en que Eliseo murió, sucedió esto. No fue inmediatamente, pero fue en el mismo año. O sea, posiblemente lo que está sucediendo aquí es que Joás, después de recibir esa promesa de parte de Dios, de que iba a vencer a los sirios durante 3 ocasiones, ya llevaba casi un año y no había derrotado a nadie. Todo seguía igual. El rey de Siria seguía tomando al pueblo de Israel, tomando a las ciudades del pueblo de Israel. Seguía con problemas, seguía con deudas, seguía con las dificultades, y el rey Joás no veía salida. Y el rey Joás en ese momento había perdido la esperanza, ya no tenía fe. Su fe estaba decayendo porque había recibido una promesa de parte de Dios, pero en ese momento no estaba viendo cómo se estaba cumpliendo. Las cosas seguían exactamente igual. Entonces su fe empieza a decaer. Cuando de repente escucha que cogieron a un hombre y lo tiraron muerto donde estaba sepultado Eliseo, y volvió a vivir cuando tocó
los huesos de Eliseo, el cuerpo de Eliseo. Así es que el rey, con seguridad, que rápidamente manda a llamar a este hombre y dice: ven, explícame eso que pasó, porque no logro entender qué es lo que está pasando acá. Pero había un mensaje de parte de Dios para el rey Joás a través de ese milagro. Había un mensaje específicamente, versículo 25. Regresó Joás, hijo de Joacás, y rescató de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado de manos de Joacás, su padre, en la guerra. Y termina diciendo: 3 veces lo derrotó Joás y destruyó la ciudad, y restituyó las ciudades a Israel. 3 veces. Luego del milagro, el rey Joás recobra la fe. Cuando Dios permite un milagro en tu vida es porque tiene un propósito específico. Dios no hace milagros por hacer. Si tú estás viviendo una experiencia en este momento específica y estás viendo cómo Dios está obrando milagrosamente, es porque Dios está manifestando de una forma con un propósito específico en tu vida. No es porque sí, no es porque Él lo quiere hacer y ya, aunque podría, porque tiene toda la soberanía, pero Él todo lo que hace lo hace con un propósito específico. El rey Joás había perdido la fe. El rey Joás posiblemente estaba como muchos de nosotros, endeudados hasta la risa, con muchos problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas, no sé, tal vez en la iglesia, problemas por todo lado. Tienes problemas, problema tras problema, y pierdes la fe. No sabes ya qué hacer, no sabes cómo hacer, no sabes cómo solucionarlo. Pierdes una persona, pierdes una relación, pierdes otra cosa, pierdes el trabajo, estás perdiendo todo y de repente no sabes qué hacer ya. Y la fe empieza a desvanecer, empiezas a perder la fe, y ahí es donde viene Dios y empieza a obrar de una forma milagrosa, porque Él quiere que entiendas que Él está contigo, que Él tiene el control de todo, que Él no te ha abandonado, aún está pendiente de las cosas que están pasando contigo. Y obra milagrosamente porque tiene un propósito específico. Ese es Dios, el que no te deja solo, el que no te deja sola. Aunque tú sientas que no eres capaz, aunque tú sientas que no vas a poder soportar la prueba que estás viviendo en este momento, dice la Biblia que Dios no permite una prueba que tú no seas capaz de soportar. Eso tiene que ver con la misericordia de Dios. Y dentro de la misericordia de Dios, Dios permite que un cadáver toque los huesos de un profeta y vuelva a la vida. Tal vez para darle una segunda oportunidad a ese hombre. Pero el propósito específico era para que el profeta entendiera que Dios estaba ahí, que estaba teniendo misericordia, que no se había olvidado de él, que aunque sintiera que estaba muerto, que aunque sintiera que no habían esperanzas, mira, hay un hombre que volvió a la vida solo por el milagro de Dios. Entonces, una nación entera puede volver a levantarse solo por la misericordia de Dios. Y ese era el mensaje que Dios le estaba mandando al profeta Joás. Aunque tú sientas que no hay esperanza, quiero que entiendas que aquí está Dios, te está sosteniendo, y por su misericordia te puedes volver a levantar una vez más. Y es el mismo mensaje que tiene para ti hoy. Es exactamente el mismo mensaje. Yo no sé por qué estás pasando tú hoy. No sé qué experiencia estás viviendo. No sé si te sientes tal vez como los habitantes de Armero, que todo está acabado,
que no hay esperanzas, que no puedes volver a levantarte, no puedes volver a reconstruir. Tal vez te sientes como el profeta Joás, ya no hay esperanzas, ya no sé qué hacer. El enemigo sigue atacando, el enemigo sigue amenazando con quitarnos todo. El enemigo sigue amenazando con no querer dejar hacer las cosas que Dios quiere hacer en esta ciudad. Y de repente ves todo de una forma que dices, no vale la pena. Cuando tú pierdes la fe, escucha esto, cuando tú pierdes la fe enfrentando una lucha, enfrentando un problema, enfrentando una dificultad, enfrentando una enfermedad, cuando tú pierdes la fe, lo que estás reconociendo o lo que estás pensando, lo que estás dejando que entre a tu mente es que esa prueba, es que el enemigo es más grande que tu Dios. Por eso no puedes perder la fe. Era lo que le estaba pasando a Joás. Pero el Señor me dijo que iba a derrotar por tres ocasiones y no he podido derrotar. Y la fe empieza a desvanecerse. Y de repente sientes que tus enemigos son más grandes que tu Dios. Pero aparece Dios obrando un milagro de vida, diciéndote: esto no ha terminado, porque la última palabra no la tienes tú. La última palabra no la tengo yo. La última palabra no la tiene el grupo de alabanza. La última palabra la tiene Dios. Y si tú estás viviendo una experiencia de estas, aún no ha llegado la última palabra. No tienes por qué caer. No tienes por qué perder la fe. Al contrario, cuando tú volteas a mirar y ves lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, lo que Dios está haciendo incluso en tu misma vida, cuando de repente tú despiertas y te das cuenta que sigues respirando, ese es un milagro de vida. Es una oportunidad nueva que Dios te está dando para seguir adelante. Tal vez Joás estaba esperando que Dios, aparte de la promesa que le había hecho, que Dios bajara y destruyera a los asirios él solo. Y de eso no se trataba. Se trataba de lo que tenía que hacer Joás para volver a recuperar las tierras. Lo que tenía que hacer Joás, la lucha, la pelea que tenía que dar Joás para poder recuperar todo el territorio que los asirios le estaban quitando. Pero a veces nosotros nos quedamos sentados de brazos cruzados o tal vez arrodillados, simplemente orando, esperando a que simplemente Dios de una forma milagrosa obre. ¿Y dónde está tu parte? Porque tú y yo tenemos que levantarnos y pelear. Porque tú y yo tenemos que levantarnos y trabajar. Porque la deuda no se va a acabar así como así. Tenemos que trabajar. Como decimos aquí muy paisa, tenemos que rebuscárnosla. Y hay que buscar la forma de salir de la deuda. Y cuando tú empiezas a caminar, cuando tú empiezas a avanzar por fe, ahí es donde Dios empieza a obrar milagrosamente. Y te muestra que tú no estás solo, que tú no estás sola, que Dios está contigo. En ese momento fue cuando el rey Joás retomó fuerzas y dijo: ok, vamos por esa promesa que Dios nos hizo. Cada vez que Dios obra un milagro es porque tiene un propósito específico en tu vida, en la situación que tú estás viviendo. Repito, el simple hecho de que tú hayas despertado hoy, de que hayas abierto los ojos, de que continúes respirando, es un milagro de vida. Y ese milagro, por medio de ese milagro, Dios te está diciendo: estoy contigo, no estás solo, no estás sola. Vamos a pelear juntos, vamos a vencer juntos, porque la victoria viene de parte de Dios.
Yo quiero pedirte que te pongas en pie. Allá ahí donde estás, que cierres tus ojos. Y que traigas a tu mente esa dificultad que has estado viviendo. Y de una forma especial, en esta tarde, la vas a entregar en las manos de Dios. Si por algún momento has estado perdiendo la fe, confiésale a Dios que has estado perdiendo la fe. Pídele perdón porque has estado desconfiando de Él. Y entrega esa situación en sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, estamos ante ti, dándote gracias, Señor, por cada bendición que nos has dado. Dándote gracias, Señor, por lo que has dejado en tu palabra, porque sabemos que sucedió en el pasado, pero hay un mensaje para el presente, Señor. Gracias por la fe, gracias por la esperanza que nos das, Señor. Podemos confiar en ti, Señor. A pesar de la dificultad que estemos viviendo, Señor, yo quiero entregar esta iglesia en tus manos. Quiero entregar cada persona en tus manos. Solo tú conoces sus corazones, solo tú conoces su vida, conoces lo que cada uno de ellos está viviendo y conoces, Señor, el milagro que ellos necesitan en sus vidas. Padre, te quiero pedir que obres en la vida de cada persona que está aquí. Que al salir de esta iglesia, Señor, nos vayamos tranquilos, nos vayamos contentos, nos vayamos llenos de gozo y de paz. Esa alegría que solo tú nos puedes dar en nuestro corazón. Esa paz, Señor, que solo tú nos puedes dar. Que al regresar a casa vayamos tranquilos y contentos, confiados, Señor, de que tú estás obrando unos milagros de vida a favor nuestro. Bendice tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.